Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de todo el país y si alguno me está escuchando en la patria grande, un abrazo sincero. Estamos ya a miércoles 20 de febrero de 2019, siendo las 23 horas de este día calurosísimo en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con el entusiasmo de siempre, tratando de compartir con todos ustedes el pensamiento político del general Perón. Y hoy vamos a hablar de un tema de excepcional importancia y de principalísima actualidad, como vamos a ver enseguida. Porque vamos a hablar hoy del adoctrinamiento, o sea, lo que Perón el adoctrinamiento, o sea, la transmisión de la doctrina, la acción solidaria y la organización como elementos de la teoría correspondiente a la bolilla sexta de conducción política, que se refiere a la conducción parte teórica, el conductor que ya vimos, la teoría que estamos viendo, o sea, los principios de la conducción y las formas de conducción que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ver primero el adoctrinamiento, la acción solidaria y la organización, y en segundo término otro grupo de principios que están, por lo menos yo lo agrupé de esta manera: preparación de la masa, elemento esencial; cultura cívica y selección humana. Tres condiciones o factores indispensables para Perón para la conducción política. Tres elementos indispensables. Seguimos, como siempre, en camino a la Escuela Superior Peronista, pidiendo si hay algún compañero o compañera que tenga influencia en quienes tienen responsabilidad dentro del movimiento nacional para recuperar, rehacer, rearmar la Escuela Superior Peronista, doctrinaria para el conjunto del movimiento nacional peronista, como con las características que Perón le impuso a esta escuela en el año 1951. Porque seguimos absolutamente convencidos y cada día más de que la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa al desastre que está dejando el neoliberalismo en el país, en Latinoamérica y en el mundo. Porque la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. No me canso de repetirlo, que es la finalidad suprema de toda organización peronista, de todo peronista y de todo gobierno peronista. Buscar la felicidad del pueblo, o sea, la posibilidad del ejercicio de todos los derechos, y por otro lado, la grandeza de la nación a través de la contribución de todos, de manera que la manguera chorree para adentro, no como en este momento que nos están dejando casi con el esqueleto. Y dentro de poco me parece que se van a comer también hasta el esqueleto, o lo van a entregar por ahí en cualquier lado. Cumpliendo siempre con mi palabra de traerles algún texto que pueda corroborar o ampliar este concepto de la doctrina peronista, o de la definición, mejor dicho, de doctrina peronista. Les traigo, igual que los otros días, un texto de Perón con el seudónimo de Descartes, que publicaba en el diario Democracia, me parece, con el título de Política y Estrategia, el 15 de mayo de 1952, y decía así: las colonias, como quieren esto que seamos nuestro país, esto me refiero a los que hoy nos gobiernan, las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis, porque el imperialismo tiene también una doctrina, compañeras y compañeros, y no lo digo yo, lo dice el general don Juan Domingo Perón.
solo que inconfesable, como la doctrina que tienen los que nos gobiernan hoy y los que los gobiernan a ellos. Las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis, porque el imperialismo tiene también una doctrina y la tienen bien clarita, robarnos lo más posible en el menor tiempo posible y endeudarnos lo más posible durante el mayor tiempo posible. Entonces, repetimos, las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis porque el imperialismo tiene también una doctrina, solo que inconfesable. Por eso mienten tanto, en forma permanente. Un país sin doctrina nacional lleva hacia un pueblo sin alma. Es el camino que conduce de la libertad a la servidumbre, dice el general Perón. Entonces vamos al tema central de hoy, que es el adoctrinamiento, o sea, la transmisión de nuestra doctrina, la transmisión de nuestro proyecto político y la acción solidaria con la organización. Vamos a ver el tema del adoctrinamiento y la importancia que Perón le atribuye. Tarea en la que yo humildemente considero que estamos en absoluta deuda con nuestro pueblo. El adoctrinamiento, o sea, la transmisión de nuestro proyecto político, la transmisión de nuestra doctrina, es la base de la conducción, dice Perón. El adoctrinamiento es la base de toda la conducción, porque para saber cómo hay que ir es necesario conocer a dónde vamos y para eso tenemos que seguir un ideal. Disculpen, pero me olvidé traer el agua. Alicia, ¿me traes agua, por favor? Me olvidé de traer agua, siempre traigo algo de agua para tomar, porque se me seca la boca. Entonces decíamos que el adoctrinamiento es la base de toda la conducción, porque para saber cómo hay que ir es necesario conocer a dónde vamos y para eso tenemos que seguir un ideal. De ahí que los capitalistas hayan dicho a menudo que el justicialismo es más peligroso que el comunismo. ¿Sí? Para ellos sí, porque ellos no saben lo que quieren. Nosotros, en cambio, sabemos a dónde vamos y si tuviéramos el mundo en nuestras manos, lo haríamos justicialista sin someterlo a nuestro imperio. Lo haríamos justicialista sin someterlo a nuestro imperio. Por otro lado, la conducción es un arte y sus principios la filosofía de la conducción. Mira la importancia que le atribuye Perón a estos principios que estamos analizando, o sea, los principios de la conducción política. Señores, dice él, en este aspecto de la conducción nosotros vamos desentrañando poco a poco, como lo vinimos haciendo nosotros, según pueden ir viendo esos grandes principios que son la filosofía de la acción. Es decir, la conducción no es oficio oscuro e intrascendente cuando se la considera científicamente. La conducción es un arte lleno de matices y constituye toda una filosofía de la vida, de los pueblos y de los hombres. Los dejo un ratito analizando esta definición y me voy a buscar un poquito de agua que me olvidé de traer. Bueno, discúlpenme, ya tengo el agua. Seguimos entonces, y decíamos que la conducción es un arte lleno de matices y constituye toda una filosofía de la vida, de los pueblos y de los hombres. Si priváramos de esa filosofía, o sea, si no tuviéramos estos principios de la conducción, haríamos de esta una profesión. De esta capacidad artística de la conducción haríamos un oficio oscuro e intrascendente.
pero nosotros estamos empeñados en una acción de alta conducción. Y empiecen a escuchar lo que nos dice Perón que deberíamos hacer. Tomar a la conducción, o sea, estamos empeñados en una acción de alta conducción, de masas o de pueblos. Deberíamos preocuparnos de tener una alta conducción de masas o de pueblos. Y no podemos empequeñecer esta función que es tan, tan importante. Observen ustedes, dice el general, lo que ha pasado con nuestros pueblos y cuál ha sido el índice más desfavorable para la conducción de pueblos como el nuestro, pueblo nuevo, nacido con un empuje extraordinario después de su independencia y estancado cada vez en su marcha hasta llegar casi a una posición de inercia absoluta, como por ahí estamos desde el punto de vista oficial, por lo menos. Entonces vamos a ver la situación política encontrada por Perón en el aspecto de la conducción. Y aquí hace Perón un raconto de la situación que tenía en ese momento, estamos hablando de abril de 1951, muy parecida a la que hace cuando nos describe la conducción antigua y la conducción moderna en el capítulo 2. Y nos dice, nos habla de la desorientación argentina antes del 4 de junio, o sea, cumplir el rito sin realizar la doctrina. El 4 de junio es la fecha de la revolución que hizo Perón con otros militares y que dio origen a lo que hoy es el peronismo. Mejor dicho, darle una vuelta de tuerca a esa revolución dio origen al peronismo, como vamos a ver en otro momento. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a nuestro pueblo en el aspecto de la conducción? En primer lugar, sabíamos nosotros lo que queríamos. La mitad de los argentinos, está hablando de la situación del 4 de junio del 43, sabíamos nosotros lo que queríamos. La mitad de los argentinos eran comunistas o socialistas. La otra mitad éramos de fe cristiana. Había también una pequeña parte que se conducía según el culto o rito más que según la doctrina. Evidentemente está hablando acá de los cristianos, de esos que van a misa todos los días y después hacen cualquier cosa. La otra mitad dice, éramos de tendencia cristiana. Había también una pequeña parte que se conducía según el culto o el rito más que según la doctrina. En vez de amar, iban a misa y después hacían cualquier desastre con su prójimo. Nuestros enemigos marxistas fueron haciendo olvidar a la humanidad cristiana su doctrina, según el general Perón. Respecto a este tema, por lo menos en mi humilde opinión, la situación de los marxistas argentinos de aquella época era absolutamente distinta a la que vemos hoy, por lo menos en lo que yo tengo como experiencia. En aquel momento el comunismo estaba frontalmente enfrentado al peronismo y en este momento muchísimos comunistas, incluso institucionalmente, apoyan a Unidad Ciudadana de la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y algunos peronistas me parece que todavía eso no lo entienden. Yo lo entiendo como un gran avance del movimiento nacional y popular, cosa que no sucedía en la época de Perón. Entonces, como era fácil cumplir el rito para realizar la doctrina, todos nos fuimos por la línea de la menor resistencia. Abandonamos la doctrina y cumplíamos solamente el rito. El ejemplo que pongo, los que van a misa y después hacen cualquier cosa. Tanto es así que ahora hacemos el descubrimiento de que hoy en el mundo puede ponerse en ejecución la doctrina social cristiana que hace 2000 años estamos predicando. La doctrina del amor al prójimo, del respeto al prójimo, del que en definitiva adoptó el peronismo cuando dice que para la doctrina peronista el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y por lo tanto el
fundamento de todos los derechos que le corresponden a todos los seres humanos, y por lo tanto la persona, el ser humano, es el principio y fin de todo lo que hacemos, el punto de partida y de llegada. Creo que a eso se refiere Perón cuando habla de la doctrina cristiana, que él lo refiere también en otros momentos. Además estaban los conservadores, y escuchen la definición que hace, que nunca es más actual. Ya conocemos cuál es su doctrina, la doctrina de los conservadores, de los que hoy nos están gobernando. Engañar siempre para sacar algún beneficio material, hacer algún negocio, ganar algún dinero y llevárselo a las Bahamas, como están haciendo ahora precipitadamente. Entonces, en aquella época, los políticos no tenían programas definidos, y como ahora tampoco, me parece, algunos. Los otros sectores luchaban por ver quién llegaba al gobierno, pero no sabían para qué querían llegar al gobierno, ni qué iban a hacer en el gobierno. Meditemos, compañeras y compañeros, si no nos está pasando esto en este momento. Cuando se les preguntaba cuál era su programa, ellos contestaban 4 o 5 paparruchadas secundarias e intrascendentes, o decían que iban a hacer cumplir las leyes de la nación, como si las leyes de la nación pudieran constituir una especie de tabú permanente para el Estado o la nación. Este estado de cosas no ha permitido nunca una conducción de nuestro país. Definición del general Perón. Los hombres y mujeres capacitados se dedicaron a decir y nunca a hacer. Los intelectualoides nuestros. En ese sentido, hablando de esto, ¿no?, de los intelectualoides, de los intelectuales, yo considero honesta y sinceramente que Perón ha sido el intelectual más grande que ha tenido nuestra historia. Porque para mí un intelectual es aquel que utiliza sus conocimientos en beneficio de sus conciudadanos. Y Perón, toda esta sabiduría que nos está transmitiendo acá en Conducción Política, no la usó para discursear nada más, sino que la llevó toda a la práctica, y la doctrina peronista primero la ideó, después la realizó, o sea, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, primero la ideó, después la realizó, después la escribió y nos la transmitió. Y después nos dijo qué era lo que debíamos hacer, y es lo que estamos tratando de compartir con ustedes para aprenderlo y poder imitarlo en algo, aunque más no sea. Y nos dice Perón, hombres y mujeres altamente capacitados se dedicaron a decir, pero nunca a hacer. Teníamos hombres y mujeres maravillosamente capacitados en todas las disciplinas científicas, pero ¿de qué le ha servido eso a la República? Hombres y mujeres que tenían mucho en la cabeza y quizá mucho en el corazón, no llegaron nunca a la acción política. Desgraciadamente, la democracia tiene sus defectos, como todos los regímenes tienen los suyos. En nuestro país, los hombres y mujeres políticos fueron los vivos, escuchen, En nuestro país, los hombres y mujeres políticos fueron los vivos, los hábiles, los que sabían engañar mejor. Y eran todos abogados, está hablando de su tiempo, el anterior, sobre todo el tiempo anterior a 1943, y eran todos abogados de importantes compañías con cuyo dinero contaban para hacer su campaña, como Ortiz, por ejemplo, que fue abogado de los ingleses. Abogados de importantes empresas extranjeras, además. En los últimos 50 años, salvo 2 o 3 casos como Irigoyen, por ejemplo, en general, todos nuestros políticos fueron abogados de importantes empresas de la Unión Telefónica, de los ferrocarriles o de alguna otra, pero todos eran abogados de compañías extranjeras. ¿Para quién iban a trabajar? Entonces, señores, ¿qué sabían esos hombres y mujeres de la conducción y del gobierno? No sabían absolutamente nada, como
ahora me parece a mí que lo único que saben es ejecutar la planificación de saqueo en la que han estructurado para dejar a la Argentina solo con el esqueleto. Seguimos entonces hablando de la ignorancia supina de la conducción y del gobierno de la gente con la que Perón se enfrentó en aquella oportunidad. Llegaban al gobierno y en los 6 años que estaban en él, aprendían algo a fuerza de los errores que cometían en perjuicio de todos los argentinos, como nos está pasando ahora, pero entonces se hacía una nueva elección y venía otro que tampoco sabía nada de nada y vuelta a lo mismo para que empezara a aprender. En nuestras universidades los muchachos estudiaban ciencias políticas, pero ¿de qué les ha servido? Y ahora por ahí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Si no estudian conducción política, dice el general, ¿para qué les ha servido? Pasaban su vida estudiando ciencias políticas y cuando salían de la facultad iban a ser de dactilógrafos en aquella época, ¿no? Laburo importante, en alguna oficina por 200 pesos mensuales y en donde su jefe lo ataba a la pata de su silla para que no pudiera progresar por su cuenta. Bien sometido el muchacho sentadito en su silla. Este es el régimen que hemos vivido nosotros. Está describiendo la Argentina anterior a 1943. La solución planteada por Perón al problema político encontrado. Propósito peronista, capacitar a los hombres y mujeres. Vuelve otra vez Perón al mismo tema de siempre, capacitar. Si yo insisto tanto en esto, no es porque sea ningún iluminado, sino porque la verdad el general lo insiste tanto que pareciera mentira que no lo hayamos aprendido antes. Lo que el régimen justicialista quiere es capacitar a los hombres y a las mujeres, darles una manera de conducir, una idea de gobierno, para que cualquiera, en cualquier situación, pueda emplear esa conducción y esa idea de gobierno e ir formando con esto, que es como una célula inicial, está hablando de ese curso y de la Escuela Superior Peronista, una escuela dentro de nuestro gran movimiento para que los hombres y las mujeres se vayan capacitando. Y si yo insisto cada vez que hablo de estos temas en la escuela, la necesidad de recrear la Escuela Superior Peronista, no es por loco ni por visionario, sino porque el general Perón lo repite a cada paso, la necesidad de la capacitación política de los militantes, de los dirigentes, y ahora nos va a decir también del conjunto del pueblo. Si no, no tenemos destino. Dentro de esto, dice Perón, hay que ir después elevando el horizonte. Está hablando de la escuela, que para él la escuela era algo elemental, diríamos, y nosotros no tenemos ni la escuela siquiera. Dentro de esto hay que ir después elevando el horizonte para que estos cursos, o sea, el que está dando él, que hoy se inician de una manera tan rudimentaria y primaria, nos permitan en el futuro elaborar toda una gama de ciencia del gobierno, para que tengamos después nosotros, hombres y mujeres capacitados, no solo en el gobierno, sino también en la conducción. Lo más importante para un país es su gobierno y la conducción de su pueblo. Está describiendo la realidad que él vivió, que si ustedes analizan un poquito, está describiendo exactamente lo que nos está pasando a nosotros. ¿Qué puede, y dice el general Perón, qué puede haber más importante para un país que su gobierno y la conducción de su pueblo? Y pensar que hemos perdido 100 años sin dedicarnos a aprender y enseñar esto, que es lo más fundamental para el país, para que tengamos después amateur haciendo política, amateur haciendo la conducción y amateur gobernando.
como nos pasa hoy, cuando deberíamos tener hombres y mujeres perfectamente formados en eso, que es lo fundamental para todos los argentinos y argentinas. Un error que comete un argentino lo sufre él, pero un error que comete un gobernante lo sufren, ahí dice los 17, eran 17 millones en aquella época, somos 42 general ahora. Y el que tenemos como presidente, los errores que comete todos los días realmente los pagamos nosotros, general, es la verdad. Nunca más acertadas sus aseveraciones. Por otro lado, la grandeza de Perón, ¿no? O sea, cómo se siguen realizando sus conceptos de forma aplastante, cuando no le hacemos caso. Las sugerencias o las ideas que él nos da nos aplastan realmente. Nosotros debemos, sigue diciendo él, nosotros debemos ser los más interesados en ir formando toda una escuela en esto. Debemos tener primero hombres y mujeres formados en las virtudes, luego en la capacidad para el comando y para la conducción, y en la capacidad para el gobierno. Recalco que siempre él pone delante las cualidades morales, lo que acá llama virtudes, y dice, esa es nuestra orientación. Empezamos así en pequeño en esta escuela, porque queremos empezar de a poco, dice él. Menos mal. Después ya veremos cómo vamos a ir agrandando esta escuela para hacer de esta escuela una verdadera universidad, compañeras y compañeros. Deberíamos hacer una verdadera universidad para transmitir todos estos conceptos y formar a nuestros militantes en la doctrina y en el gobierno, con todos los estudios integrales para la conducción y para el gobierno. Lo repito porque lo dice el general don Juan Domingo Perón. Después ya veremos cómo vamos a ir agrandando esto, no lo pudo hacer lamentablemente, para hacer de esta escuela una verdadera universidad con todos los estudios integrales para la conducción y para el gobierno. Todo esto es la base de nuestro adoctrinamiento, es decir, ir educando al soberano, no solo a los militantes y a los dirigentes, sino al conjunto del pueblo. Cuanto más capacitemos las capas dirigentes, más trascenderá esa preparación, la más importante, y menos errores vamos a cometer. Queremos abandonar las viejas costumbres de aquellos tiempos en que se concurría al café para ver cómo se iba a realizar el fraude dentro del comité o cómo se le robarían los libros de inscripción. No, estos roban cosas mucho más grandes, general. En lugar de estudiar esas cosas, estudiaremos cómo debemos desarrollar nuestra doctrina y cómo vamos a cumplir con nuestro deber desde el gobierno, al servicio del conjunto del pueblo y para su felicidad. Para fracasar desde el gobierno es mejor no ganar una elección. Es preferible que la gane el otro, que fracase el otro. Todo esto conforma dentro de nuestra doctrina un principio moral sobre el cual hay que construir toda la acción política, dice el general Perón. No hay nada inmoral que viva. Y después nos habla de la inteligencia y capacidad para las buenas cosas. Miren lo que dice el general sobre el tema moral, que lo repite en forma permanente. Tengamos en cuenta que la moralidad no se refiere a nada religioso, sino a la conducta y respeto que deberíamos tener al otro ser humano con el que nos relacionamos. Por supuesto, es toda una ciencia y toda una materia. Pero el tema central es ese. No nos basamos en principios inmorales, que no respetan a nada ni a nadie como los que hoy nos gobiernan.
porque la inmoralidad no tiene forma permanente en ningún aspecto de la vida, dice el general Perón. No hay nada inmoral que viva. Lo único que subsiste sobre grandes fundamentos de perennidad es el conjunto de los grandes principios morales. Otra vez lo repito. La doctrina no es otra cosa que la sustentación de ideas que ajustan para la vida grandes principios morales. Sobre eso asentamos todo nuestro estudio. Es inútil la habilidad cuando está detrás de una mala causa. Repito, es inútil la habilidad cuando está detrás de una mala causa. Es grandiosa la habilidad, es grandiosa la capacidad cuando están detrás de una buena causa, dice el general. Cuanto más inteligente y capaz es el que ejerce una mala causa, más peligroso y más dañino resulta para la sociedad, como el que tenemos hoy en la Casa Rosada. Cuanto más, aunque tan inteligente, pero dañino y peligroso seguro que es. Conformamos nosotros, dice el general Perón, un movimiento idealista y moral. De manera que nosotros que conformamos un movimiento, o deberíamos conformar un movimiento idealista y moral, eso es lo primero que debemos inculcar a nuestra gente. Estos son todos jalones que vamos marcando en el camino hacia ese gran objetivo que nos hemos propuesto inicialmente, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y ahora va a hablar de otro tema esencial, esencial: la acción solidaria y la organización. Todo esto lleva a otra de las conclusiones indispensables para la conducción: la acción solidaria. No hay conducción de masas, por bien organizada que esté en lo material, si no se ha creado por el adoctrinamiento, o sea, por la transmisión de la doctrina, una acción solidaria. Vamos a ver a qué se refiere. Ustedes lo pueden observar todos los días con los pequeños caudillitos que todavía actúan dentro del peronismo y ahora también en general. Esos no tienen acción solidaria, no tienen una conciencia justicialista y peronista, ni tienen una conciencia social, laburan para ellos y para su grupo. Sin esos dos estados de conciencia, la política es una cosa muy, muy difícil. El justicialismo o peronismo es una gran bolsa, escuchen compañeras y compañeros, el justicialismo o peronismo es una gran bolsa en la cual cada uno pone un poco de lo que él conquista y de lo que él tiene. De manera que cuando se ponen cosas dentro de esa bolsa, nadie se puede pelear. Claro, si el propósito es poner adentro de la bolsa, no se pelea nadie. Se pelean cuando algún vivo quiere meter la mano en la bolsa y sacar algo. Qué grande este hombre, qué ejemplos de la vida cotidiana geniales que pone, hablando de los vivos que laburan para sí y para su grupo nada más. Todos metemos en la bolsa y ellos pretenden sacar de la bolsa. Habría que cortarle la mano, ¿no? No dice eso. Pero se pelean cuando algún vivo quiere meter la mano en la bolsa y sacar algo. Vale decir que la acción solidaria está afirmada en esa conciencia política y en esa conciencia social, que, o sea, uno para todos y todos para uno, como decía Evita. Y eso implica un golpe de muerte para el individualismo, desde ya. Yo he dicho muchas veces que quizá de todo el bien que yo pueda haber hecho a la colectividad argentina, uno es inigualable: el haber desarrollado en el pueblo argentino una conciencia social, lo que nuestra compañera Cristina le llama el empoderamiento, el haber creado una conciencia social en
el conjunto del pueblo, saber de qué se trata, el estar empoderado de sus derechos, decía Cristina. Eso ha sido el golpe de muerte para el individualismo negativo en el que hemos vivido durante tantos años. Yo creo que todavía no nos alcanzó lo que pudimos hacer en ese sentido y estamos en una deuda importante con nuestra sociedad porque la acción del enemigo ha sido muy fuerte y creo yo por lo menos que lo que hemos hecho no ha alcanzado y tenemos que intensificar de forma impresionante esta actividad que nos pide el general Perón. Haber desarrollado en el pueblo argentino una conciencia social, el empoderamiento de Cristina. Todo el mundo era enemigo de todo el mundo, como quieren esto que nos pase ahora. Y una economía de miseria había creado en el campo económico una lucha permanente en la que, como dice el tango, todos los días había que salir en busca del peso para poder comer. Hoy estuve hablando con unos compañeros de Moreno que vienen a una clase que le estoy dando de conducción política, humildísimos ellos, y me contaban que mucha gente de esa localidad vive en esta situación actualmente. Me contaba, porque hacen changa los compañeros, y uno me decía, antes la changa te servía, qué sé yo, para 2 días o 3 días, ahora te sirve para comer nada más en el día. Y no, me decía, y no pensemos ni en el gas, ni en la luz, ni en la garrafa, ni en nada. A eso mejor descripción que la que está haciendo el general, imposible. Esa economía de miseria como la que nos quieren implantar ahora ha sido el azote más extraordinario contra la solidaridad del pueblo argentino. Y después lo quieren suplir con policías esto, y con garrote, como hoy. En política estaba el que le hacía la zancadilla mejor al otro para que el otro cayera y él saliera adelante. Sigue pasando, general, todavía esto. Esa era la escuela nefasta y negativa de ganar haciendo mal a los demás, en vez de ganar corriendo más ligero que los demás y siendo más capaz y más moral que los otros. Ese es el espíritu maldito del individualismo carente de sentido social y de sentido político, que no solo ha hecho de cada hombre y mujer un lobo, sino que ha hecho lanzar a unas naciones en contra de las otras, como ha pasado últimamente y ahora lo quieren hacer también contra Venezuela, estos benditos. Y el general nos habla de la solidaridad, importancia de la solidaridad entre nosotros, por lo menos. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. Desgraciadamente no la podemos levantar dentro de nuestros adversarios, pero cuando a ellos les decimos que queremos que en la Argentina todos estén unidos, les estamos levantando una bandera a favor de ellos dentro de nuestro movimiento. Ellos siembran el odio todos los días y a toda hora. Sigamos nosotros con el consejo del general Perón. En esto la conducción debe hacer hincapié de una manera profunda. No puede haber conducción sin acción solidaria. Y ahora un tema esencial. La acción solidaria es también producto de la doctrina, y lo va a explicar él. Cuando todos los hombres y mujeres piensan de una misma manera y sienten de un mismo modo, la solidaridad viene sola. Cuando todos los peronistas pensemos que nuestra única tarea es poner adentro de la bolsa y trabajar solamente para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, y no querer sacar nada de la bolsa, la solidaridad viene sola, dice el general Perón.
viene esa solidaridad que se consustancia con la vida misma de los hombres y mujeres, esa conciencia colectiva, esa conciencia colectiva, esa alma colectiva que también llaman en otras partes, esa conciencia social por la que nosotros luchamos para que todos metan dentro de la bolsa y nadie se avive de querer sacar de la bolsa, pues lo que está dentro de ella se reparte entre todos. Estos vienen a llevarse no lo que está en la bolsa entera, y si pueden llevarse el camión también, los que hoy nos gobiernan. Por eso, compañeras y compañeros, estas reflexiones del general Perón nos obligan a agudizar nuestro ingenio para colaborar de la mejor manera que esté a nuestro alcance para poder ganar las elecciones este año y volver a trabajar intensamente para la felicidad del pueblo. Primero reconstruir la nación y el nombre argentino, como decía Perón, y después recuperar de nuevo los derechos y la grandeza de la nación. Cuando un peronista, aún en la acción política pequeña, quiere sacar ventaja para sí, está perjudicándose él mismo, él mismo. Es tan ignorante y tan poco profundo que no se da cuenta de que al proceder así hace un gran mal al movimiento y que si el movimiento fracasa, él va a ser uno de los fracasados, no un triunfador. Y acá lo agrandé porque me parece, para que triunfemos cada uno de nosotros, tenemos que empezar por hacer que triunfemos todos en conjunto, todos en conjunto. No un senador por un lado, un diputado por el otro, un gobernador por arriba, el otro por abajo. Nosotros peleados entre nosotros. Perón nos dice, para que triunfemos cada uno de nosotros, tenemos que empezar por hacer que triunfemos todos juntos, porque nadie se realiza en un país o en una comunidad que no se realice. Y sigue él, de allí saldrá el triunfo para cada uno en la medida en que cada uno lo merezca, si hay justicia, desde ya. Y si hay injusticia, hay que soportar virilmente los golpes y tratar de llegar más lejos que los demás que no posean esas virtudes. Extraordinario consejo del general Perón. La justicia entre nosotros, una razón superior que es la unidad del movimiento, la unidad y solo la unidad y el trabajar para el conjunto es la única solución que plantea Perón para todos los problemas políticos. La justicia entre nosotros es otra cosa, dice él. ¿Cuántas veces ha venido alguien con un problema frente a otro, con un problema contrapuesto y me ha presentado el problema? Le he dicho, no me interesa este problema, me interesa que estén unidos y marchen unidos dentro del movimiento. Alguno me ha dicho, pero yo tengo razón. Y yo le he contestado, a mí no me interesa. Yo tengo una razón superior, que es el partido, el movimiento. Deberíamos no imitar, qué grandes ejemplos que nos dejan conducción política, ¿no? Qué actuales que son y qué necesarios. Yo no estoy aquí para darle la razón a nadie, estoy para unir al movimiento, para unirlos a todos, porque si no estamos unidos nos hundimos todos. Estoy para darle la razón a la suprema obligación que tengo yo, que es el conjunto, que es el país, que es nuestro movimiento, que son después los hombres y mujeres de nuestro movimiento. Nadie me ha hecho juez para administrar justicia entre los hombres y mujeres que tienen intereses encontrados. Que pongan otro juez, dice el general. Y vuelvo a resaltar, lo que me interesa, dice Perón, es que estén todos unidos en un movimiento único, con una única dirección, con un único objetivo. Lo repito,
Lo que me interesa es que estén todos unidos en un movimiento único, con una única dirección y con un único objetivo, que es objetivo o finalidad, ¿no? Que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Yo en el movimiento no tengo obligación de ser juez ni de administrar justicia entre los hombres y las mujeres, ¿eh? Lo importante es comprender que todo este espíritu de solidaridad, que es superior a la justicia y superior a todos los demás sentimientos que puede tener la masa peronista, hay que imponerlo, hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto, ya que resultará al final en su propio beneficio. Qué importante hubiera sido comprender estas cosas un poco antes, ¿no? El espíritu de solidaridad en la conducción política es una cosa con la que hay que contar. Las fuerzas que no estén animadas de esa solidaridad se parecen a una bolsa de gatos, de verdad. Y nadie puede conducir una bolsa de gatos, y si alguien la lleva al hombro, le dañará igualmente la espalda, dice Perón. En esto es muy importante penetrar profundamente el pensamiento e inculcar en la masa y en cada uno de los hombres y mujeres la necesidad del desarrollo de una conciencia política y social que lleve a esa solidaridad indestructible, hasta que sea cierto lo que nosotros afirmamos en una de las 20 verdades peronistas. Para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, que después, cuando vino en 1973, la amplió diciendo: para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Y que, en mi humilde opinión, cuando Cristina dice la patria es el otro, para mí es una ampliación de este concepto. Para mí la patria es el otro argentino y latinoamericano, o argentina y latinoamericana. Vamos a otro tema esencial y de extremada actualidad, y de extremada necesidad. Preparación de la masa para convertirla en pueblo. Cultura cívica y selección humana. 3 condiciones o factores indispensables para la conducción. Y acá yo pongo una nota en la que nuevamente Perón empieza el tema antes de finalizarlo, que en la edición de 1974 es el capítulo 8 y su tema específico, la preparación de la masa. Es la razón por la que empezamos acá el tema 628. O sea, y la razón por la cual hemos ordenado todo el libro de conducción política, teniendo en cuenta solamente las bolillas. Entonces hablamos de la selección de nuestros hombres y mujeres, la cultura cívica y la selección humana. Y Perón, terminando ya esa clase, dice: para no alargar esta cuestión, quiero dejar planteada una cosa que es fundamental. Si ustedes han seguido el desarrollo de todas estas consideraciones de carácter doctrinario, habrán llegado a la conclusión, como he llegado yo, y esto si yo he sabido, por otra parte, explicarme bien, de que para la conducción es indispensable una preparación, y que además que en esa preparación es indispensable que nosotros alcancemos un cierto grado de cultura cívica. Cultura cívica entendida y practicada con sentido positivo y no negativo. Y que además de eso podamos realizar, dentro de esa masa ya preparada y con una cultura cívica, una perfecta selección de nuestros hombres y mujeres. Por eso él nos plantea cultura y capacitación de la masa. Formar nuestros hombres y mujeres dentro del movimiento. Lo repite una vez más. Esas 3 condiciones son indispensables para la conducción. Primero, debemos formar a los hombres y mujeres dentro de nuestro movimiento, en conjunto e individualmente.
las dos cosas, en conjunto e individualmente. Segundo, debemos dar a la masa una cultura cívica suficiente y una capacitación suficiente para la conducción y el gobierno a sus dirigentes. Repito, debemos dar a la masa una cultura cívica suficiente y una capacitación suficiente para la conducción y el gobierno a sus dirigentes. Debemos capacitar a los dirigentes, como nos dice en la clase inaugural al hablar de la Escuela Superior Peronista. Tercero, debemos poder ejercer dentro de toda esa masa una perfecta selección de los hombres y mujeres, porque la tarea del gobierno es cualitativa. Y escuchen esto, duraremos tanto como buenos sean los hombres y mujeres que representen la dirección de nuestro movimiento. Nosotros no podemos formar, diremos así, desde el niño en todas las escuelas, y escuchen esto, me parece muy importante. Nosotros no podemos formar, diremos así, desde niños en las escuelas los que han de encargarse de la conducción y del gobierno, porque eso supondría la supresión total de la democracia. Y nosotros no estamos en esa dirección, dice el general Perón. Tenemos que formar nuestros hombres y mujeres dentro del movimiento. Y para eso él tenía la Escuela Superior Peronista, las escuelas regionales en cada una de las provincias, los ateneos peronistas en las ciudades importantes, las unidades básicas, la revista Mundo Peronista que llegaba cada 15 días, y nosotros tenemos 200 instrumentos más en este momento para lograr esto. Nosotros no podemos formar, diremos así, desde niños en las escuelas los que han de encargarse de la conducción y del gobierno, porque eso supondría la supresión total de la democracia y nosotros no estamos en esa dirección. Tenemos que formar nuestros hombres y mujeres dentro del movimiento. Tenemos que hacerlo nosotros eso. Para eso, además de prepararlos en conjunto e individualmente, debemos dar a la masa una cultura cívica suficiente y una capacitación suficiente para la conducción y el gobierno a sus dirigentes. Debemos poder ejercer dentro de toda esa masa una perfecta selección de los hombres y de las mujeres, porque la tarea del gobierno es cualitativa, necesitamos los mejores. Y allí hay que llevar lo más selecto que dentro del movimiento tengamos. Duraremos, repite de nuevo, duraremos tanto como buenos sean los hombres y mujeres que representen la dirección de nuestro movimiento. Si no, no duraremos mucho, porque vamos a desilusionar a nuestro pueblo y con razón. Qué genial que era este hombre, que lo tiró. En la próxima clase vamos a tratar entonces todo lo que se refiere a la preparación, a esa cultura cívica y a esa selección humana dentro de la conducción. Y empieza la próxima clase de esta manera. La preparación de la masa, y ahí hace una recapitulación de lo que había tratado hasta el momento. En la clase anterior habíamos terminado de considerar muy sintéticamente algunos de los grandes principios de la conducción política. Íbamos haciendo una revisión general de esos grandes principios, y no solamente principios, sino también algunos factores que intervienen en el éxito o el fracaso de la conducción política. Habíamos considerado en conjunto todo lo que se refería a la información, al secreto de la información y a la sorpresa que se prepara mediante esa información. Por otro lado, a la unidad de concepción y a la unidad de acción, a la disciplina partidaria, a la obediencia y la iniciativa dentro de esa obediencia. Habíamos también estudiado más o menos el principio de la economía de fuerza en la acción política, a la que nosotros le dedicamos toda una noche. La continuidad del esfuerzo, el dominio local y circunstancial, el dominio general y el dominio permanente, como vimos en el último encuentro. Como así también el dominio de la masa, la popularidad, el prestigio y la libertad de acción que ese prestigio y esa popularidad
dan al conductor, y habíamos también tratado rápidamente lo que se refería al adoctrinamiento, a la acción solidaria y a la organización, como vimos nosotros recién. La preparación de la masa. O sea que nosotros deberíamos preparar a nuestro pueblo, deberíamos transmitir a nuestro pueblo nuestro proyecto político, deberíamos, y cuando nuestro pueblo no hace lo que nosotros queremos, por favor, no nos enojemos con nuestro pueblo, enojémonos con nosotros mismos, enojémonos con nosotros mismos, por no haber leído esto antes. Es indudable, señores, dice el general don Juan Domingo Perón, que vamos llegando al final del curso y yo quiero, por lo menos en lo que queda por considerar, hacerlo con un carácter más sintético y rápido. Así podremos llenar nuestro programa en 2 clases que nos faltaría dictar, tratando un sector de esos factores o principios y después hablar algo sobre formas de ejecución, que veremos en otro momento. De manera que en esta clase vamos a tratar un poco sintéticamente y apretado todo lo que se refiere a los factores que falta considerar y empezaremos para ello a hablar sobre la preparación de la masa, la cultura cívica y la selección humana dentro del movimiento de la conducción política. La masa, instrumento de acción. Conocer, preparar y organizar a la masa, o sea, a nuestro pueblo. Mejor dicho, a la masa para convertirla en pueblo, al que no tiene conciencia política y social, que no tiene organización social, que no tiene personalidad social, darle esa conciencia, esa organización y esa personalidad. Sobre la preparación debo decir que este es un factor de la conducción muy importante, es decir, que no puedo comenzar a conducir un instrumento que se le entrega a uno y uno lo desconoce, como pasa con todas las cosas de la vida. Claro. La masa es para nosotros el instrumento de acción dentro de la política. Habíamos dicho en el capítulo primero que los 3 elementos de la conducción son el conductor, los cuadros auxiliares y la masa y su organización. A esto se refiere lo que dice el general. Para conducirla, esa masa, tenemos que empezar por conocerla. Conocerla, prepararla y organizarla. Por eso son 3 factores que corren paralelamente y conjuntamente en la acción política. El conocimiento, diríamos así, de este instrumento, que es la masa, la gente, el pueblo. El conocimiento, diríamos así, de este instrumento presupone, en primer lugar, que el conductor que va a conducir la masa sepa perfectamente bien cuáles son los factores que influyen en ella, cómo esa masa reacciona, cuál es el medio habitual de esa masa, dónde incide la acción de esa masa en conjunto o para cada una de sus partes. Vale decir, debe saber profundamente no solo el estado habitual de la masa, sino también sus reacciones y todas las circunstancias que influyen en los movimientos de esa masa en una u otra dirección. A esa masa unos la llaman pueblo cuando esa masa está organizada. Y es lo lógico, dice el general. Evita, llama pueblo a la masa organizada con conciencia política y social y con organización social. Un político debe poder decir, cuando se le pregunta una situación mirando y conociendo a la masa, debe poder decir, repito, inmediatamente, esa masa va a reaccionar de tal manera, esa gente, si yo les digo esto, va a reaccionar así. Si les digo esto otro, va a reaccionar de esta otra manera. Ese es el estado de conocimiento que nos pide el general Perón de nuestra gente, como militantes y dirigentes, ¿no? Es decir, debe ser un hombre o una mujer que con un escalpelo, como hacen los médicos, y ahí está Melba, un abrazo Melba, un saludo grande, una médica
Es decir, debe ser un hombre o una mujer que con un escarpelo, como hacen los médicos, toque los puntos del cerebro y haga maniobrar los brazos a ciegas sin estar tanteando. Él debe saber perfectamente cuál será la reacción de la masa, porque el juego dentro de la conducción de la masa es siempre un juego de acciones y reacciones. Vale decir, que el conductor no solamente debe conducir la masa porque él quiere, sino que también debe considerar lo que la masa quiere. Hacer la primera verdad del peronismo, ¿no? La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo, ¿no? La voluntad de la masa. Eso le da un don de ubicuidad política sin el cual él podrá muchas veces emprender una rápida carrera en una dirección, pero la gente no lo seguirá. Él debe conocer profundamente, estudiar profundamente la masa y debe tener el sentido intuitivo de la interpretación de la reacción de la masa. Como cuando manejamos un coche, ¿eh? Intuitivamente reaccionamos ante un problema, diríamos. Pero nos pide que sepamos todas estas cosas de esta manera, porque si no, no nos sirve. A eso le llama él la penetración profunda. Si él no lo tiene, no será nunca un buen conductor político, porque él va a buscar una medida, va a hacer una acción y le va a resultar lo contrario en la reacción de la masa. El que conduce una masa, una población, un sector de ella o una colectividad organizada debe hacerlo en base a esas reacciones, en base a las reacciones. Él no debe llevar solamente con discursos o por las mentiras que pueda inventar. Él la debe excitar y así hacerla marchar en la dirección que quiere. De esa manera la conducción se facilita extraordinariamente. Uno no lleva la masa va sola por reacción a donde uno quiere que vaya, conjugándose así los dos factores, la voluntad individual del conductor y la voluntad de la masa que él sabe interpretar en el momento oportuno. Ojalá, compañeras y compañeros, yo colabore con esta tarea que estamos realizando, en que por lo menos alguno de nosotros pueda realizar a plenitud esta sugerencia del general Perón. Unir lo teórico a lo real, vivir junto a la masa. Esto es todo lo que es necesario profundizar en tal sentido. Claro que sobre esto podríamos hablar, escribir un libro, y se han escrito muchos. Hay tratados de psicología colectiva. Ingeniero escribió un ensayo muy interesante, pero puramente teórico. Es el pensamiento de un hombre, pero no la vida de las masas. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones, y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico, y de allí saldrá el conductor o la conductora. Con el libro de ingenieros no hacemos nada, y con otros tampoco, general. Son unas cuantas reglas que muchas veces aplicadas a una colectividad determinada resultan al revés de lo que se ha previsto. Desgraciadamente, la teoría por lo general es así. No hay teorías aplicables para todos los casos. Cada caso tiene su propia teoría y si no, la conducción sería muy fácil y no necesitaríamos nada para ser conductores. De ahí la diferencia que establece Perón entre la conducción, que para él es un arte, y la ciencia, que se rige por leyes. El arte se rige por principios que tienen un 80% de creatividad y un 20% de teoría, y la ciencia se rige por leyes que se cumplen siempre de la misma manera. Reacciones intuitivas, naturales y orgánicas de la masa. La masa reacciona intuitivamente, pero cuando está encuadrada con buenos comandos, con buenos dirigentes. Hoy es posible hacer reaccionar a la masa en la forma y en la dirección que uno quiere, si esa masa está preparada.
hay reacciones intuitivas y naturales, pero también las hay orgánicas, y uno completa los dos panoramas basándose en la interpretación de esa masa, a fin de que reaccione mediante la preparación que uno hace de esa masa como uno desea. La cuestión está en unir estos dos elementos en la proporción de vida. Mire la profundidad de lo que deberíamos hacer y el conocimiento que deberíamos tener de estas cosas para poder establecer una medida entre estos detalles que él nos plantea. La cuestión está en unir estos dos elementos en la proporción de vida, tomando más de uno que de otro, o más de este que de aquel, o todo de uno y nada del otro, con lo que tenemos la compulsa natural que el conductor hace en su habilidad para llevar a la masa donde él desea. Esto es mucho más complejo que la aplicación, que es fácil. A ver, esto es mucho más complejo en la aplicación que es fácil de decir, claro. Mucho más fácil de decirlo que hacerlo. Lo difícil es acertar después en cada caso sin equivocarse. La conducción está hecha todo de eso. Algunos hombres y mujeres toman alguna medida y producen un efecto completamente contrario del que esperaban producir. Se equivocaron en la reacción de la masa o no la prepararon para que reaccione como ellos querían. La cultura cívica, y sigue indicándonos que debemos preparar a la masa. Preparación, cultura cívica y selección humana. Por eso yo he establecido como uno de los grandes principios de la conducción política la preparación, la cultura y la selección humana. ¿Por qué digo esto de la preparación? Porque ustedes preparan mediante un sistema activo que la masa reaccione como ustedes quieran, interpretando en gran parte sus reacciones intuitivas. Y esto es la base de ese tipo de conducción. Es indudable que una masa con cultura reacciona de una manera y de otra manera si no tiene cultura. Así es. Por esa razón la cultura influye extraordinariamente en las reacciones de la masa y mediante esa cultura uno puede preparar las reacciones de la masa. Como prepararon en 2015 a nuestra gente, enseñándole y transmitiéndole odio, que lamentablemente lo consiguieron inculcar en muchísimos ciudadanos y ciudadanas. Y nosotros no fuimos capaces de contrarrestarlo. Las masas no piensan, las masas sienten, dice Perón. Evita también dice lo mismo. Pero señores, ambas cosas vienen no solo por la preparación de esa masa, sino por la selección de los hombres y mujeres dentro de ella para encuadrarla. Una masa generalmente no tiene valor intrínseco, sino en el poder de reacción como masa misma. No tiene poder como masa misma. Y ya nos va a decir de dónde viene el poder. Su poder, su verdadero poder de reacción y de acción está en los dirigentes que la encuadran. Repito, su valor, su verdadero poder de reacción y de acción, dice el general don Juan Domingo Perón, está en los dirigentes que la encuadran. Una masa no vale por el número de hombres y mujeres que la forman, sino por la calidad de los hombres y mujeres que la conducen. Porque las masas no piensan, las masas sienten y tienen reacciones más o menos intuitivas u organizadas. Pero ¿quién las produce? El que las conduce. De manera que siendo él el excitante natural de eso, ocurre como con el músculo. No vale el músculo, sino el centro cerebral que hace producir la reacción muscular. Sin la excitación de la corriente eléctrica que acciona del nervio hacia el músculo, de nada vale este, por potente y fuerte que sea. Las masas tampoco valen por el poder que tienen, sino por los hombres y mujeres que poseen, que son los excitantes naturales de ese juego de acciones y reacciones que componen la acción de la masa. Señores, generalmente todo esto nosotros lo hacemos intuitivamente, pero debemos llegar a hacerlo científicamente, vale decir racionalmente,
metódicamente, porque la intuición sola a uno lo engaña algunas veces. Entonces hay que someter un poco la intuición, que es una fuerza extraordinaria, al raciocinio, que es un reaseguro de la intuición. No soy partidario de matar la intuición con el raciocinio, pero tampoco soy partidario de suprimir el raciocinio por la intuición. En la utilización equilibrada de esas dos cosas está para mí la perfección. La intuición yerra, pero también yerra el raciocinio, y comprobado, compulsado el uno por el otro, se complementan muy bien, el raciocinio y la intuición. Todo eso en la vida lo sabemos, y los métodos que la metafísica ha fijado no son ni la objetividad pura ni la inducción pura. Hasta metafísica había estudiado el compañero. Hay en esto un sinnúmero de factores que juegan para establecer un método completo, que sea tanto objetivo como intuitivo, inductivo, etc. Todo eso que compone el complejo de la inteligencia, que no nos explicaremos nunca, pero sí podremos sacarle la mayor utilidad posible a lo poco que sabemos de ella. En la conducción, esto interviene, diremos, en un coeficiente extraordinario. En la conducción, esto interviene en un coeficiente extraordinario, nos dice el general Perón. Y con esto, por esta noche, terminamos sobre este tema tan importante, que humildemente uno insiste en él, porque hemos escuchado mucho hablar mal de nuestra gente, de nuestro pueblo, sin caer en la lógica absoluta de que nadie quiere ni valora lo que no conoce. Y si la mayoría de la población hace un tiempo está asumiendo la corriente cristiana del evangelismo, no es culpa de los evangelistas, sino de los católicos que no hacen lo que deben hacer. Y si nuestra población se hiciera musulmana, no es culpa de los musulmanes, sino es culpa de los católicos que no saben transmitir lo que es su doctrina. Y si la gente no es peronista, no es culpa de la gente, y si no nos vota, no es culpa de la gente, sino de los que deberíamos transmitirle a la gente nuestro proyecto político, nuestras ideas, de manera que las puedan comprender, las puedan practicar y las puedan realizar. Creo que, en síntesis, es lo que nos plantea Perón de una forma mucho más elocuente, mucho más sabia y mucho más explicada que lo que acabo de transmitir. Muy buenas noches a todas y a todos, y será hasta cualquier momento, si Dios quiere.